El telón y la estrella. Un placer, como siempre, recibir de nuevo en Radio Sefarad a Juan Antonio Hormigón, director de la Asociación de Directores de Escena de España. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? En este caso, Juan Antonio, y casi como siempre, para que nos hables de una obra y de un volumen que publicáis y del autor, que es prácticamente un desconocido para los lectores, para los aficionados al teatro en nuestro país. Bueno, se trata de Ernest Toller. Sí, yo comprendo que digas que es casi un desconocido. Luego, claro, te quedas sorprendido de que además fue un escritor con intensas relaciones con España, ¿no? Este caballero, que era alemán, nació en un pueblecito de la Prusia Oriental, ¿no?, que ahora es Polonia, claro está. Y existe la idea de que su bisabuelo procedía de España y se instaló en aquella ciudad con el beneplácito o porque Federico el Grande lo autorizó. Uh-huh. O sea, de ahí procede ya la primera relación. ¿Podemos decir que es un sefardí? Pues en cierto modo, uh-huh. Es casi, bueno, sería lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que no queda rastro de que ni se mantuviera el ladino ni nada en su familia. Bueno, no queda rastro, atención. No he encontrado yo ningún rastro, que no quiere decir que no exista, ¿no? Las cosas no las podemos ver solo desde nuestra óptica. Lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes de este escritor. Fue una persona con un carácter crítico y rebelde desde muy pequeño, pero le sucede una cosa que a mí me resulta muy interesante, y es que cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, él se presenta como voluntario. Claro, tiene una enfermedad cardíaca y además otros problemas, lo dan como inútil, y él pelea con unos y con otros médicos hasta que encuentra uno que le autoriza a ir al frente. Lo cual indica cuáles son sus intenciones en aquel momento, ¿no? Está en un batallón de artillería, finalmente lo enterra a la reserva, luego lo envían al frente. Empieza a ver lo que es la guerra en realidad, ¿no? Esto me recuerda siempre la frase esa extraordinaria de Marx, ¿no? Que solo las lecciones de la realidad transforman la realidad. En realidad, dicho de forma redundante, Toller, cuando va al frente, primero en artillería, luego en infantería, que aún es mucho peor, a donde ha pedido trasladarse, lo que ve es las condiciones reales de la guerra. Además, aquella guerra de trincheras, que fue terrible, que el cine nos ha dejado algunas imágenes formidables y terribles, ¿no? De todo aquello, y las descripciones y novelística que hay, ¿no? En torno a aquella guerra terrible. Y convierten, por ponerlo corto, a Toller en un antibelicista y en un pacifista. Uh-huh. Además de un humanista y un hombre con bastantes ideas libertarias. De hecho, al final de la guerra lo nombran primer ministro los consejos de soldados de Baviera. Él está en Múnich en aquel momento. Lo nombran primer ministro de la República de los Consejos de Baviera. Aquello termina en no mucho tiempo. Es una experiencia también truncada y tremenda. Él va a la cárcel, sale 5 años después, y tanto en la cárcel, que es donde comienza a escribir sus primeras obras, como después comienza a hacer un teatro, una literatura muy combativa, muy política, no partidaria. Esto siempre lo tenemos que decir, ¿eh? Uh-huh. El teatro político no necesariamente es ni propaganda ni debe ser partidario, ¿no? Es un teatro que reflexiona sobre cuestiones políticas o sobre la condición del ser humano en relación a la política en todos los sentidos y en todas las direcciones, ¿no?
Y entonces comienza a escribir, como digo, este teatro bajo la senda de lo que entonces, claro, era la estética de punta, la estética más que reflejaba más las ideas combativas, que era el expresionismo. Uh-huh. El expresionismo aparece antes de la Guerra Mundial, pero la gran eclosión es en los años 20, y Toller es, desde el punto de vista escénico, uno de los mayores representantes de lo que fue esta tendencia artística, ¿no? Hace ya 30 años, casi se me doblan las piernas cuando lo he pensado, publicamos nosotros ya 2 obras de Toller, Hinkemann y los destructores de máquinas, que son 2 de Hinkemann no tanto, pero los destructores de máquinas es la segunda obra que escribió. Y utilizamos entonces una traducción que se había hecho durante la Segunda República Española aquí en Madrid, se había publicado en Madrid, y utilizamos aquella edición para retomar a Toller, porque es verdad que Toller es un escritor que, digamos, es bien conocido y que hay gente que lo ha tratado, pero que no teníamos textos traducidos. ¿Y se ha representado en España en alguna ocasión? Se ha hecho de los destructores de máquinas, creo que hubo una especie de dramatización hace unos años, pero efectivamente los repartos, además de estas obras, son enormes, porque claro, se escribía con un criterio no limitado por estas, como te diré yo, presiones presupuestarias que existen ahora. Es decir, ahora hay un reparto de 4 actores y estamos ya hablando de una superproducción, ¿no? Suena cómico, pero es verdad, ¿no? El caso es que Toller, bueno, pues hace toda una serie de obras, alguna de ellas nada menos que estrenada por Piscator, y comienza a viajar, ¿no? Estamos en los años 20. Es cuando se van produciendo. La transformación es su primera obra. Uh-huh. Curioso, pues, el título, claro, muy cercano sí, a la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Sí, sí, en cierto modo, sí. Y luego está el hombre masa, uh-huh, que también es otro de los, digamos, de los parámetros del expresionismo. El expresionismo está siempre dando al hombre aplastado por la sociedad, el hombre, hablo del ser humano, aplastado por la ciudad, bueno, es la idea de la metrópolis de Friesland, uh-huh, que es así que la podemos ver porque es una película que está ahí restaurada y estupenda, que se puede ver ahora, ¿no? Y como tantas otras cosas. Pero me refiero a que esa idea de que la dialéctica entre el individuo y la sociedad, el individuo y la ciudad, el individuo y la agresión de cualquier tipo que pueda subir, todo esto son temas del expresionismo. El hombre masa es otro de los temas de debate, ¿no? Es decir, el individuo o la masa, cosa que pudo llevar a confusiones, porque fíjate que casi en el mismo tramo, en 5 o 6 años, aparece Man is Man, hombre por hombre de Brecht, que plantea este problema, el hombre masa, Tiempos modernos de Chaplin, o A nulla liberté de René Clair, que son prácticamente idénticas, que tratan el tema de el individuo, el maquinismo, la agresión del mundo tecnológico sobre el individuo, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, el individuo y la multitud y la masa como algo que a veces es creativo o posibilitador y casi siempre conduce a la anulación del individuo. Y todas estas cosas son cuestiones que entonces se debaten mucho, y bueno, y felizmente se debatían, porque ahora a veces las tenemos encima y no las debatimos, ¿no? Bueno, para eso tenemos el teatro también. Bueno, seamos optimistas, ¿verdad? Y luego está esta obra, que además se titula Opla Beschrieben, que la hemos traducido aquí como Hurra, estamos vivos. Hay traducciones muy diferentes, que es una obra, quizás es una de las más conocidas de Toller, porque la estrenó Piscator, y la estrenó Piscator con un enorme espectáculo, con una escenografía tremenda, con proyecciones, con
fue uno de los grandes montajes de Piscator en el Berlín de los últimos años 20. Y entonces es curioso porque después de todo este periodo teatral, y él ya empezaba a dar conferencias, a viajar por el mundo, el malhadado 33, cuando los nazis toman el poder en Alemania, felizmente cogen a Toller no en Alemania, sino en Zúrich. Y ya no vuelve, claro. Yeah. Poco después es desposeído de la nacionalidad alemana y todas estas cosas. Él se queda a vivir en Zúrich, pero eso lo alterna porque también va a Estados Unidos. De todas formas, ya ha estado el año 31, cuando la proclamación de la República, está varios meses, llega en noviembre, octubre del 31, llega a España y está hasta marzo del 32. Que es la primera vez, y hace un libro de crónicas, La Nueva España se titula, sobre España, ¿no? Después vuelve el año 36, en abril y mayo, que es en el momento en que está, en que ha ganado las elecciones del Frente Popular, y hay ya una tensión, indudablemente, pero tampoco el clima del país no era como lo describía en tonos catastróficos siempre la derecha. En España lo lamentable es que la derecha siempre utiliza tonos catastróficos cuando tiene que estar en la oposición y siempre, a veces, busca caminos no democráticos para hacerse con el poder, ¿no? En aquel momento fue dramático, porque desembocaba en una guerra. Y Toller vuelve el año 38. Este regreso ya es porque realmente la guerra, bueno, había intentos, pero la guerra la estaba perdiendo la República, objetivamente. Pero sobre todo porque él no como era, digamos, su pacifismo le llevó a no intervenir ni siquiera en las realidades internacionales. Y entonces Toller hace una cosa que es dedicarse fuertemente a promover la ayuda para el pueblo español. Ayuda humanitaria, ayuda en alimentos, y él prácticamente entrega todos sus recursos a esa causa e intenta que algunos gobiernos se añadan a esta iniciativa. Llega a hablar con Eleanor Roosevelt, que era, digamos, más progresista que su marido, y el caso es que no consigue que esos recursos lleguen. Él ha empeñado todo lo que tenía, daba conferencias, era un escritor que seguramente tenía ingresos, ¿no? Yo no puedo evaluar lo que era. Lo cierto es que en el año que le sorprende, claro, la tremenda caída de Cataluña y el final de la guerra. Fíjate, la guerra termina el 1 de abril y de 1939. Y un veintitantos, no me acuerdo el día, de mayo, en un hotel de Nueva York, Toller se suicida. Fruto, ahora lo tengo claro, fruto de una depresión que le ha sobrevenido. Él debía de ser algo depresivo, como temperamento, pero fruto del fin de la guerra de España, que le hundió en una cierta desesperación, ¿no? Y bueno, este es el individuo. Me río porque es tremendo que lo estemos evocando aquí después de tanto tiempo. La verdad, y sí que te agradecemos muchísimo que establezcas, que nos reveles estas conexiones con España, que cuando las has dicho, cuando las has anunciado al principio, yo pensaba que iban a ir más por la obra literaria y no tanto por la vida del autor. Claro, eso es lo que es tremendo, es verdad, ¿no? Y eso también te lo digo, porque has empezado hablando de esta cuestión, pues no lo tenemos vivo. Es decir, pues no es precisamente de los escritores que valoremos más en esto que fue el apoyo a la República y a la legalidad democrática española en aquellos años tremendos, ¿no? Y por eso lo señalo, porque me parece que es importante que detrás de un escritor que hace estas obras que son
fundamentales en el expresionismo. En cuanto al teatro expresionista se refiere, pues con Kaiser y con algunos otros, Hasenclaver y algunos otros escritores, hablo sobre todo del expresionismo alemán, sí, que es quizás el más connotado. Te iba a preguntar, ¿hay otro? ¿Otro expresionismo? No, es una pregunta retórica. Hombre, hay algunos, sí, claro, el expresionismo es más amplio de lo que parece. Fíjate, todo el cine inicial de Welles, de Orson Welles, Uh-huh. Yo lo veo siempre ciertamente con mucha seriedad, porque son Ciudadano Kane es una película extraordinaria, ¿no? Y la he visto ya no sé cuántas veces porque siempre me fascina, pero el otro día volví a ver un trozo de Macbeth, por ejemplo. Ese expresionismo, vamos, no de Canon, no de Catón, porque eso sería una tontería, lo tiene completamente incorporado a su manera de trabajar. Es un expresionismo muy pasado también por lo que es Wells, pero aplicado al cine hay cosas que Wells incorpora, por ejemplo, esos contrapicados brutales que le llevan en Ciudadano Kane a hacer que hagan un hoyo en el suelo para poner la cámara por debajo del suelo, eso no es una anécdota, es una anécdota porque describe un procedimiento, y porque describe un procedimiento descabellado que no se había hecho hasta entonces, que es hacer un contrapicado ferozmente forzado, ¿no? Esas cosas vienen del mismo sitio, están gestadas en ese expresionismo y están gestadas desde el punto de vista fílmico, pues en el hundimiento de la Casa Auser o en el formidable Metrópolis de Fritz Lang que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Nos alegra mucho eso, haber conversado contigo acerca de Ernest Toller. Les recomendamos a nuestros oyentes la lectura de estas obras teatrales que, como tú dices, son fundamentales dentro del teatro expresionista, y nos unimos a esa reivindicación que has hecho de la figura de este escritor judío que tantos vínculos tuvo con España. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Raquel. Hasta siempre.